uno huchun samnayete spiliches seriete tulak esta huchun basta vez. Cualquiera tinga tejes tulak mo la pasta lile salimet que payal kia. Salimet que nung tangkong ansahan kualquiera pero daily sanatika tejes basta lile met que meja. La carne me yahun kaha kualquiera. Yo saca ship la cruz del Hochiunku tinkatik techualquila ka ensaba ichileja chakatzaatula cruz ni polalila puxicali yo sacao sutubakili chai tinkatik techiete tulaka no hochiun uno hochiun sanayete skilichis eliete tulaklesh no hochiun batabesh no hochiun balamesh kandan tsabaesh kata que se aguanten estilo payalcia que chicken yumes ni olali. Hoy vamos a tratar lo relacionado a una información acerca de las oraciones. Las oraciones tienen su fuerza y tienen su concepto, cada una diferentes, ya que en la plática anterior hablamos sobre las limpias, sobre la limpia del terreno, la limpia personal, la limpia para las casas, ¿en qué consiste? Consiste en que cuando una persona, ¿verdad?, se siente demasiado mal, enferma por algunas razones como envidia, corajes, exceso de trabajo, exceso de discusiones. Eso hace que la persona sufra momentos difíciles y empieza a dejar de comer, empieza a hacer mucho coraje, empieza a tener algunas consecuencias de intranquilidad y progresivamente va sufriendo en carne propia diferentes estados de salud. Llega muchas veces a molestarse por cualquier cosa y eso ocasiona que la persona, entre su organismo, se vaya descomponiendo ciertas sustancias y que al final llega a producir inclusive mucha bilis. Entonces eso ocasiona que la persona se enferme más todavía físicamente. Entonces, a través de la limpia espiritual, le retiramos todos esos malestares que tiene y lo hacemos sentirse mejor. A través de la oración, le pedimos a Dios y a su corte celestial que ayude a esta persona para que se aleje todos esos males. Cuando se aleja de esos males, la persona empieza a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque en el concepto de la oración, le pedimos a Dios que aleje de él a todas las personas negativas que tiene cerca. Le pedimos a Dios que aleje todos esos corajes, que lo tranquilice, que lo estabilice, que lo haga sentirse mejor, que lo distraiga. Y Dios sabe en qué manera lo distrae, pero lo distrae. Y esta persona empieza a sentirse mejor. Los corajes empiezan a disminuir
y empieza, si no tiene trabajo, empieza a asomarle los trabajos y empieza a tener una mejor situación económica, empieza a vivir un poco más tranquilo. Todos sabemos que el dinero juega un factor importante en la vida de todos los seres humanos. Y cuando no hay dinero, uno muchas veces se siente incómodo, se siente mal. Va a prestarle algún dinero a alguna persona y no se lo dan, se lo niegan. Va a prestarle a los mejores amigos y muchas veces se lo niegan. Eso hace que la persona se sienta mal. Por eso, después de la limpia, la persona se empieza a sentir mucho mejor y empieza a sentir una paz, empieza a dormir un poco más tranquilo, empieza a tener ganas de alimentarse, empieza a tener ganas de rasurarse, empieza a tener el ánimo de salir a buscar trabajo, empieza a asomarse a los trabajos y le empieza a ir bastante mejor. Esto es con respecto a la persona y con respecto a dinero, pero con respecto a salud, su salud empieza a mejorar. Con respecto a sus amistades, empieza a tener un poco más de amistades y empieza a volver a integrarse a la sociedad, empieza a sentirse mejor. Eso quiere decir que poco a poco le van a ir devolviendo todo lo que es la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud laboral. Eso hace que el ser humano viva ya un poco mejor, ¿verdad? Si es en enfermedad, su recuperación empieza a iniciarse desde el momento que termina la oración. Ahora bien, podemos hablar también de las casas. Vamos a tocar un tema un poco que creo que nunca se ha hecho. El tema, por ejemplo, de los aluches. Los aluches son duendecillos que nuestros abuelos ancestrales y nuestros abuelos, pues, de 5 o 6 generaciones anteriores, cuando todavía no había la modernidad de los guardias de seguridad, de las pistolas y de muchas cosas, ellos, para que se cuide al predio, o se cuide la casa, o se cuide el entorno, ellos hicieron tomaron la idea de un muñequito. Ese muñequito lo hicieron con máscara, lo hicieron con barro, lo hicieron de madera y le dieron vida. ¿En qué forma le dieron vida? A través de la oración. Y le dijeron: tú vas a cuidar toda esta área. Puede ser su milpa, puede ser su casa, puede ser su rancho, porque pues habían animales nocturnos, habían muchos depredadores que se comían los elotes tiernos, que se comían las calabazas, que se comían las sandías, que descomponían la milpa, y esto hace que el ser humano empiece a pensar cómo, si se va a dormir en el monte, pues como que estamos un poco intranquilo, y si se pone a cuidarlo todos los días, pues también ya no iba a tener descanso. Entonces tuvo la idea de hacer al muñequito y le llamó el alush. El alush es un ser espiritual, viéndolo en el campo espiritual, es un ser espiritual que agarra vida cuando se le hace oración, agarra vida cuando se le da un alimento. Nuestros abuelos siempre le pusieron un atolito, siempre le pusieron una mazorca sancochada, siempre le pusieron algún pedazo de pan, y algunos, ¿verdad?, le dieron más realce con
oraciones y comidas. Eso quiere decir que estos seres agarran su derecho de personalidad de Alush para cuidar. Entonces le decían: tú no dejes salir al que entre en esta milpa o en este espacio hasta que yo no llegue, para que yo vea quién es. Y efectivamente entraba un animal, no salía del monte, de la milpa, de la casa, del terreno, del rancho, no salía, porque le nublaban la vista. Por los alushes, como fuerza espiritual, le nublaba la vista, y eso ocasionaba que no pudiera buscar la puerta de salida. Pudo entrar, pero no sabe cómo salir. Entonces eso es algo importante. Esos alushes, esos entes espirituales, quedaron en el espacio donde se les puso. Nosotros en la modernidad hemos invadido esos terrenos, hemos estado trabajando, hemos estado viviendo, hemos estado andando en estos lugares donde antiguamente fueron lugares de nuestros abuelos. Y esos aluches pudieron quedar enterrados aquí, en este espacio. Pudo quedarse enterrado a 100 metros de aquí, pudo quedarse enterrado a 500 metros de aquí, pero como es una fuerza espiritual, ellos tienen toda esta responsabilidad de cuidar estos espacios. Entonces, nosotros llegamos, invadimos ese espacio y empieza a asustarnos, empieza a caerse la olla, la tapa de la sartén, la cuchara, el vaso, oímos ruidos, vemos un muñequito. Como no estamos acostumbrados a ver algo parecido, nos asusta. Y algunos de nosotros, la palabra más práctica es insultar, es ofender. ¿Quién me asustó? ¿Cómo me asustó? ¿O quién entró? ¿O qué sucede aquí? Porque estamos asustados. Pero en realidad no es que nos asusten, sino nosotros, por invadir su terreno, ellos nos están avisando que estamos en terrenos ajenos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacerle una oración. Los que sabemos hacer una oración, le hacemos una oración para que pueda entender, para que pueda tranquilizarse. Y si no sabemos cómo hacer una oración, podemos buscar a una persona que conozca cómo hacer las oraciones a los alushes y que nos oriente qué tenemos que hacer. Eso hace que cuando encontramos a la persona indicada, como un servidor, pues nosotros sabemos cómo hacerle la oración y pedirle que ya deje este espacio. Lo retiramos de este espacio porque es algo que ya no le corresponde estar aquí, ya nos corresponde a nosotros, pero tenemos que darle un alimento y saber cómo retirarlo a través de las oraciones. Por eso, ¿verdad? No cualquiera, y no es fácil decir yo sé hacerle la oración al alush. El charlatán o el sincrético, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A los santeros, a los hierberos que venden hierbas muchas veces porque leen libros, piensan que sí se puede hacer. No es así. Tiene un camino a seguir para que la persona, para que la casa, para que el rancho, para que el terreno pueda curarse. Eso hace que realmente, ¿verdad? En esta ocasión hemos hablado de esto. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer con toda tranquilidad, ¿verdad? No me resta más que agradecerles a todos los que se conectan en YouTube, ¿verdad? La oportunidad que tenemos de hablar de estos temas que nunca se ha tocado.
¿Por qué no está tocando? Porque no cualquiera lo puede tocar, no cualquiera lo sabe decir, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, yo les agradezco mucho, ¿verdad?, que hayan sintonizado con nosotros en esta ocasión. Hola, Limpuxicali, no hochiun hunapu, tumentatachten, mukilitialim, metik, unatilitialim, solik bash, kabetin solik tilim payal chia, kichkarental. Hola, Limpuxicali, hola, a todos ustedes les agradezco toda su atención. A mis amigos que nos hablan, pues muchísimas gracias por prestar interés a este programa. Muchas gracias, muy amables.